Recibimos a Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Y bueno, le digo buenas noches a mi compa Lucas. Bueno, también, buenas noches, muchas gracias. Con el cual haremos esta entrevista o esta charla. Fue una semana que arrancó el viernes con los colegas de Eduardo, con la gente de equipos y con una encuesta también de imagen del gobierno, del presidente. El lunes fue, ¿no? El lunes la presentó Factum en BTV, como hace habitualmente. Y también sobre la imagen del presidente, encuestas muy coincidentes. Me imagino que eso, no sé qué significa, pero que por lo menos alinea el mensaje. Cuando vienen dos encuestas muy desparejas, uno empieza a pensar, bueno, ¿quién tendrá razón? ¿Cuál habrá estado bien hecha? ¿Cuál no? Pero bueno, de alguna manera se confirmó una tendencia entre dos de nuestras encuestadoras principales, una encuesta realizada en la segunda quincena de abril hasta el 5 de mayo. La fecha es importante porque ahí en ese momento sucedieron algunos hechos, ¿no? Tuvo el acto el 1 de mayo, la subida del presidente al portaaviones, que uno podría pensar que puede haber incidido o no. Ya lo conversaremos y la medición general dio que el 29% de los uruguayos aprueba a la figura de nuestro presidente Yamandu Orsi, el 24% ni aprueba ni desaprueba. Es el número quizás más interesante a analizar, a ver qué hay ahí atrás de ese número, y el 46% desaprueba, y ese es el número que preocupó y que para algunos significó una luz amarilla. Vamos a tomar lo que decía la vicepresidenta Cose, o el propio presidente, que ayer o en estas últimas horas dijo que era una luz anaranjada. ¿Cuál es la primera evaluación que haces, Eduardo, de estos números, no? Bueno, sí, la primera evaluación es que hay un descenso importante y sistemático de la aprobación, es decir, y que no ha habido ningún evento, digamos, relevante o sustantivamente relevante en términos de afectación de la aprobación del presidente. Es decir, no es que estalló una crisis, no es que hubo, no sé, algún conflicto grande dentro del gobierno. Es decir, no apareció ninguno de estos fenómenos que a veces afectan en forma rápida la aprobación presidencial. Bueno, no ha pasado nada, y es más una cuestión más constante a lo largo del tiempo que se viene visualizando. Digamos, son líneas que se van moviendo yo diría, marcando cuatro momentos podemos marcar. Un primer momento que es lo que habitualmente se llama la luna de miel. Bueno, digamos, no existe como existía antes en el mundo, no solamente en Uruguay, hay distintas... Hay una cuestión de época, digamos. Hay una cuestión de época que ha cambiado esa... Además, en Uruguay tenemos una característica, es que el gobierno arranca y a los 70 días tiene una elección departamental, 19 elecciones. Entonces, eso también afecta un poco hasta la acción del gobierno y también la visualización que hace la opinión pública sobre eso. Entonces, los cuatro momentos serían los dos primeros bimestres que medimos nosotros, que es el tercero y cuarto del año pasado, donde tenía una característica particular y era un nivel muy alto, en términos relativos, del término neutro, el ni aprueba ni desaprueba. Era un poco más bajo la aprobación que lo que era, por ejemplo, el gobierno pasado, y baja la desaprobación comparado también con los gobiernos anteriores. Entonces tenía como un compás ahí de espera. Había gente expectante, digamos. Sí, y sobre todo explicado por los no votantes del Frente Amplio. Es decir, era como la figura de Orsi, el comienzo del gobierno, era como una cuestión más de esperar. Una carta de crédito. Sí, tenía por sus características personales y por cómo arrancó el gobierno. El gobierno no arrancó diciendo vamos a arrasar con lo que hizo el gobierno pasado, sino que va a ser la acumulación positiva o se van a tomar las cosas buenas. Es decir, el gobierno de las cosas simples, ¿no? La revolución de las cosas simples, ¿no? Entonces, como que los mensajes tampoco fueron confrontativos contra quienes no votaron. Bueno, el tema es que ya sobre el quinto bimestre empieza a aparecer la discusión presupuestal, empiezan a aparecer cuestionamientos a el gobierno pasado, sea por tabaquismo, sea por la propia discusión presupuestal, o ya sobre el final empieza a aparecer el tema Cardama, ¿no? Entonces, eso hace que cuando uno mira la línea de desaprobación de los votantes de los partidos de la coalición republicana, en ese momento empieza un proceso de crecimiento fuerte y sostenido en la desaprobación hacia el presidente,
quinto bimestre, sexto bimestre, primer bimestre de este año. Es decir, es como que bimestre a bimestre viene un aumento. Y sin embargo, en los votantes del Frente Amplio hay una primera caída entre el tercer y cuarto bimestre y después se estabilizó en el entorno del 70-75% de la aprobación del presidente dentro de los votantes del Frente Amplio. Lo novedoso ahora es que el aumento de la desaprobación en los no votantes del Frente, o los votantes de los partidos de la coalición, crece levemente la desaprobación, pero sobre todo se da un crecimiento, un descenso, en términos de aprobación dentro de los propios votantes. Y ahí sí para intentar de alguna manera categorizar o definir lo que es este concepto, el desencanto del Frente Amplista, ¿no? Hay como una idea medio instalada que podría venir un poco por izquierda a partir de ciertos debates, por ejemplo, política exterior, Gaza, la falta de acompañamiento a algunas propuestas del PIT-CNT, pero queda la sensación capaz que no es solamente ese el que está pesando acá y que también podría haber cierto desencanto entre el votante de noviembre, por decir así, el que apoyó a Orsi en la segunda vuelta, alguien más de centro. ¿Por dónde lo ves más? ¿Qué encontrar? A ver, tenemos distintas formas de llegar a interpretarlo. Por un lado, cuando cruzamos con quienes votaron en noviembre a Orsi, la aprobación es levemente más baja que quienes votaron al Frente Amplio en octubre. Ese es un primer elemento. Es esperable también, digamos, bueno, en realidad el voto es menos cercano, menos firme. Quien votó en la segunda vuelta es más alguien que no lo eligió en la primera. Entonces ahí hay un punto. El otro es cuando miramos desde el punto de vista de la perspectiva de la autoidentificación ideológica de los propios votantes del Frente Amplio, y es que efectivamente los que más desaprueban o menos aprueban, mejor dicho, es cuando nos movemos hacia el centro, ¿no? Con una salvedad que no es concluyente, porque para esto necesitamos más casos que lo que tenemos, pero sí hay algo que quienes se ubican en el 1 de la escala, la autentificación ideológica se mide con una escala del 1 al 10, donde 1 es más a la izquierda y 10 es más a la derecha. Los que están en el 1 aprueban menos que los que están entre el 2 y el 4. ¿Mm? Y se comportan de forma similar a los que están entre el 5 y el 7, que es donde se termina, digamos, la mayor parte de la escala de los votantes del Frente Amplio. Entonces, ahí puede haber un atisbo para estudiarlo después, pero que no es extraño pensándolo en el mismo lo que decías, ¿no? Es decir, bueno, hay una disconformidad que se expresa en la militancia, ¿no? A partir de algunos eventos, que es lo que mencionabas al principio, ¿no? Bueno, yo qué sé, el tema de política exterior, el tema del avión, del portaaviones, probablemente la reacción más negativa venga de un sector más militante y más politizado. Y los otros factores, que son más de coyuntura económica, de la realidad de la seguridad pública, y que también todo esto está dialogando con las expectativas previas que la población tenía, los votantes tenían sobre lo que iba a hacer el gobierno. Bueno, esos procesos de desilusión no pasan por esos hechos puntuales, sino pasan más por cómo viene desarrollándose el gobierno. Que ahí es la falta de rumbo, la falta de una posición más firme tal vez para pararse ante determinados temas. Puede venir por ahí la disconformidad. Bueno, ahí hay una disconformidad que es con resultados, ¿no? Es decir, una expectativa de, bueno, cuando nosotros hicimos algunos estudios previos a la asunción del gobierno, justamente para ver qué expectativas había, más o menos 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio creían que este gobierno iba a ser mejor que el anterior en el ingreso de los hogares, en la generación de empleo, en la educación, en resolver los temas de pobreza y situación de calle. Y 6 de cada 10 votantes del Frente Amplio creían que iba a ser mejor en seguridad pública. Cuando miramos hoy cómo está evaluando la población y los votantes del Frente Amplio en esas áreas, en realidad en la mayoría está siendo negativa la percepción. Entonces hay una cuestión que es de resultado y de expectativa, ¿no? La confrontación entre cómo está evaluando y lo que esperaba que fuera, ¿no? También es verdad que va 15 meses, ¿no? Y sin embargo parece que tuviéramos ya en la mitad del periodo por el desgaste que viene dándose en la discusión pública, ¿no? Quizás sea un tema de época, un poco lo que planteaban, esa cuestión de que los tiempos nos pasan más rápido. Y después sí aparecen otras cuestiones vinculadas a que quede más claro cuál es el modelo país que se busca,
¿no? O cuál es el rumbo que quiere, hacia dónde llegar. Porque esa revolución de las cosas simples, si no tiene un hilo conductor, son medidas puntuales para paliar situaciones sin un objetivo final más que esas situaciones puntuales. Entonces creo que se mezclan todos estos elementos, es decir, bueno, resultados, expectativas y firmeza y rumbo, si se quiere, por ponerlo con 2 palabras. Y en esas frases que se utilizan, la revolución de las cosas simples, pero hace poco empezó a circular una que era el gobierno te mintió, ¿no? Que incluso hubo pasacalles, fue repetida por aquí y por allá. ¿Cuánto calan ese tipo de frases en la gente? Más allá de que, porque también es una cuestión media epocal, más allá de que sea verdad o no, indagar si realmente te mintió o no te mintió, ¿no? Bueno, sí, efectivamente es algo que erosiona y de hecho parte de lo que podemos buscar como explicación del descenso de la aprobación del presidente, que además me parece que es importante señalar, no es solamente la figura del presidente, hay otros indicadores que van hacia el mismo lugar, hacia la situación del país, la situación económica, esto que decía, el cumplimiento de expectativas. Pero en ese sentido, en lo que decía antes, del aumento fuerte de la desaprobación en los votantes de los partidos de la coalición, una de las cosas que entró fue eso. La forma de accionar de la oposición, ¿no? Esa forma firme en la búsqueda del desgaste, por lo menos dentro de su propio electorado lo ha logrado, digamos. Que no significa necesariamente que el propio electorado esté de acuerdo en cómo está actuando la oposición, porque de hecho en realidad la oposición también tiene problemas en términos de sintonía con su propio electorado. Esa frase contundente de "el gobierno te mintió" tiene claramente un efecto importante porque, digamos, los estudios muestran que moviliza el miedo y la mentira son movilizadores para la opinión pública, ¿no? Es decir, algo que te da miedo o cuando se pone en juego la credibilidad, ¿no? Sí. Y el engaño como gran factor y muchas veces se ve a los políticos mismos que cuando alguien les señala la mentira es la reacción más fuerte que puede enfrentar, ¿no? Es decir, yo no miento, es como una defensa a ultranza. Y cuando se viene por ese ataque, en los propios más politizados probablemente haya entrado en este momento. Es probable que sea una estrategia de seguir presentándolo en forma permanente, ¿no? Y que sí, que si no hay salió una respuesta del Frente Amplio, dice algo así como los gobiernos del Frente Amplio cumplen o algo así, ¿no? Bueno. Esa no caló. Es la más, no caló tanto y digamos que si reducimos la discusión política a eso, a pasacalles, estamos en un problema, ¿no? Hay una diferencia importante cuando separás, como se haga habitualmente, ¿no? Pero cuando separás Montevideo interior y notoria. Repaso las cifras. En Montevideo el 33% aprueba, el 25% ni aprueba ni desaprueba y el 41% desaprueba. Pero si salís del muro de Montevideo, si lo saltás, en el resto del país el 25% aprueba, el 23% se mantiene más o menos, el ni aprueba ni desaprueba se mantiene más o menos igual en todas las mediciones, y ahí ya tenés un 51% desaprueba. Y ahí lo que te quiero preguntar, Eduardo, es que Orsi es el hombre que viene de Canelones, es del interior, es el amigo de los intendentes, o sea, tiene un estilo muy similar a esos intendentes que en sus departamentos generalmente les va muy bien en los periodos electorales. ¿Qué explicación hay atrás de eso? Entonces, ¿por qué no conecta más que de repente un presidente que hubiera tenido un perfil más montevideano, ¿no? Bueno, acá creo que se suman varias cosas. Primero, hasta el bimestre pasado, o sea, hasta el arranque de este año, la aprobación en Montevideo del interior era muy parecida. Y eso se explicaba por esto mismo que decís, porque Orsi sintonizaba en una parte importante con el interior del país, pero al mismo tiempo se daba porque en Montevideo el Frente Amplio está con problemas, el gobierno está con problemas, porque si el Frente Amplio votó 51, 52% en Montevideo y la aprobación está por debajo de eso, porque ya tiene algún problema. Pero además, cuando está en el 30 y pico, como ha estado, bueno, es porque está con un problema mayor. Entonces, no había tantas diferencias entre Montevideo interior porque se van los dos fenómenos. Porque no había una resistencia hacia el presidente, una resistencia fuerte en el interior, y porque en Montevideo estaba teniendo problemas. Lo que sucede ahora es que es un comportamiento más esperable
para un gobierno del Frente Amplio, donde su debilidad o su menor fortaleza está en el interior del país. Por lo tanto, es esperable que en una zona donde tienen menos electores, el nivel de apoyo sea menor, ¿no? Entonces, eso, digamos, hoy refleja un poquito mejor lo que es el comportamiento electoral. Pero lo que significa que en realidad está perdiendo parte del capital que había tenido por la figura de Orsi conectando con el interior. Su mejor momento con el interior fue cuando logra el acuerdo con el Consejo de Intendentes, ¿no? Cuando es... Con y las además partidas para las intendencias. Exactamente. Y cuando él se siente más cómodo también en ese lugar, ¿no? Es decir, es parte de ese club, ¿no? Es decir, es uno más en ese, con un rol distinto, pero que se siente cómodo en la interacción. Y el otro punto que creo que está entrando es que está habiendo poca participación del gobierno y de presencia del presidente en el interior del país, ¿no? Es decir, que tendría que salir más, digamos, para... Y digamos, es parte de las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del gobierno, ¿no? Es decir, digamos, hay algunas cosas y un contraste fuerte era, por ejemplo, los consejos de ministros de Vázquez todos los lunes y con locaciones que iban rotando a lo largo del año, 2, 3 veces en el año, pero era como, bueno, era no solamente el lugar donde estaba, sino también el simbolismo que iba detrás. Bueno, y eso no está... también lo de recorridas, yo que sé, Mujica tenía como recorridas por el interior en forma permanente, la calle Pou también, ¿no? Es decir, y eso, bueno, es parte para buscar explicaciones a esto que planteaba. Creo que aparece eso. Hay un par de noticias, perdón Lucas, sí, para quedarme un poco en el interior. Hay un par de noticias que nos quedaron afuera de la encuesta, así que es imposible saber si hubieran afectado o no, pero te voy a preguntar sobre qué pensás. Esta semana, en esta semana mismo, conocimos 2 noticias que le van a terminar afectando de buena manera la vida a la gente que no vive en Montevideo, también a la gente que vive en Montevideo, pero la noticia de la cuota que consigue Uruguay para el arroz en este acuerdo con la Unión Europea, que fue muy celebrada además por actores muy importantes del gobierno en redes sociales, y esa empresa brasilera que se instala ahora en esta semana también, que se confirma una inversión de $250 millones en Rivera. Uno de los mayores problemas que tiene el interior es el problema del empleo. Bueno, va a generar empleo en el lugar. Ese tipo de noticias, la gente no las siente como suyas y los puede hacer de alguna manera cambiar una percepción. No, sin dudas. Cuando queda muy arriba, ¿no? Queda muy en lo... No, cuando a ver, hay 2 cuestiones. La primera es el derrame que hay en términos económicos cuando hay dinero en las zonas, y el otro es la generación directa de empleo. Son las 2 cosas. Y eso se nota y se visualiza. Sobre todo, cuando hay empleo, en general está muy focalizado. Por lo tanto, en realidad va a ser esa zona particular, sí, que es una de las zonas más golpeadas desde el punto de vista socioeconómico, cultural y de empleo digamos, ya históricamente. Entonces, bueno, sí, cualquier inversión de esa naturaleza, cualquier acción que genera empleo, genera una repercusión. El punto ahí es cuánto el propio gobierno logra capitalizar que se pueda atribuir a que eso es acciones de gobierno, ¿no? Porque también en este tipo de emprendimientos y demás empieza la intendencia a jugar también, la intendencia local, a decir, bueno, los terrenos, los impuestos, lo que fuera, es decir, no es solamente el gobierno nacional. Y ahí depende un poco también de cómo jueguen en la cancha, de la disputa de méritos, si se quiere. Me quedé pensando en algo que recién planteabas sobre los conceptos de firmeza, rumbo. ¿En qué medida, cómo, y también pensando un poco cómo lo hicieron otros presidentes en comparación, o sea, los 2 gobiernos de Tabaré Vázquez o el propio Mujica, esa construcción da la sensación de que tiene mucho que ver también con la narrativa, con la construcción de una narrativa acorde a cómo vas llevando las políticas. Bueno, también incluso en estos temas del interior o cómo se comunican las grandes definiciones estratégicas de un gobierno. De alguna manera, vos validás esta idea de que se está comunicando mal, de que que Orsi y su equipo están teniendo dificultades para transmitir ese rumbo, esa firmeza, digamos, o que va para algún lado el barco. Sí, sí coincido, pero
pero entendiendo la comunicación como una construcción política y no como una cuestión publicitaria, si se quiere, ¿no? Es decir, sí como un mecanismo de unificación discursiva, de trazado de objetivos claros, de no contradicciones, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con cómo se comunica, sino todo lo que supone una construcción política por detrás. Es decir, bueno, hacia dónde vamos, y con una articulación discursiva que tiene que ver con la comunicación. O sea, no estoy diciendo que no, al revés, es central. Pero muchas veces todos los gobiernos, cuando tienen una noticia más o menos mala con respecto a su evaluación de la opinión pública, la primera reacción es decir que no comunican lo maravilloso que son. No es este gobierno, es cada gobierno, ¿no? Incluso en el gobierno pasado, una de las características más importantes que tuvo, digamos, en términos de exposición ante la opinión pública fue el manejo de la comunicación. Y sin embargo, hubo actores que después de la derrota decían que el problema era que no habían comunicado bien. El tema es, si las cosas se hacen bien y se logra un relato político, la comunicación se da casi que naturalmente, ¿no? Sí, obviamente, en los tiempos que estamos, con la fragmentación que tenemos, es necesario un tipo de comunicación distinta. Pero sobre todo es qué se está haciendo, para qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y que no sea una cuestión de, digamos, de contradicciones, que es lo que ha pasado en varios aspectos en el gobierno. Es decir, bueno, dice una cosa el presidente, pero sale otro actor a aclararlo, sea el secretario de Presidencia, sea otro ministro, ¿no? O a contradecir, ¿no? Y eso es parte de lo que hace. Es decir, y en la construcción, porque en el fondo parece que apuntás a la construcción de un estadista, decía, a la construcción de una persona que ocupe ese lugar de jefe de Estado. ¿Quién tiene que meter cuchara ahí? ¿Es una mesa chica, un grupo chico? ¿Tiene que ser el Consejo de Ministros? ¿Tiene que ser el Frente Amplio? ¿Qué ves ahí? Bueno, los consejos de ministros tienen muchas funciones que son importantes desde el punto de vista de gestión, porque hacen a un intercambio de información. Desde el punto de vista político, cuando el Consejo de Ministros oficia, como pasó, por ejemplo, en el gobierno de Mujica, era un ámbito de discusión política. No era qué estás haciendo vos, el cumplimiento de metas, hacer una listita de si cumpliste o no, cuánta plata, no. Había discusión política, es decir, era un lugar de decisiones también. Y hay un tercer elemento que tiene los consejos de ministros, y es la influencia sobre la agenda, ¿no? Si todos los lunes tenés un consejo de ministros, hay información que va a surgir de ahí y los medios van a estar mirando hacia ahí. Y la controlas vos y no la controlan de afuera. ¿No? Y la oposición saldrá todos los lunes a cuestionar lo que salió, pero de alguna forma se ordena. Eso es algo que no se ha llevado adelante. Y cuando vos no tenés un liderazgo desde el punto de vista más carismático o comunicacional, o ya construido como una figura estadista, bueno, una construcción más colectiva que afiance la figura central de decisión es un valor que puede ser útil. El tema que mencionabas, bueno, el Frente Amplio puede ser, pero tiene que tomarse una decisión desde el gobierno, del Frente Amplio, cuál va a ser la articulación entre Frente Amplio y gobierno. Porque desde que arrancó el gobierno, cada vez que han hablado Orsi o Fernando Pereira, han coincidido en que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político. Y esa definición verbalizada de esa forma significa que van por carriles separados y que en todo caso discuten. Pero no como una construcción colectiva donde el partido es parte o que genera insumos para el gobierno. O sea, justamente lo que se ha buscado es al revés. Y ha habido declaraciones del Frente Amplio en un sentido contrario a declaraciones del propio gobierno, ¿no? Entonces, para que el Frente Amplio pueda ser un articulador, un potenciador y generar una idea más firme, en realidad tiene que hacerlo junto con el gobierno. O al revés, el gobierno junto con el Frente Amplio. Y no como si fueran carriles separados. Cuando se disgrega la encuesta por edades, llama mucho la atención cuando hablas de
la población que está entre los 18 y los 33, creo que era 33 años, ¿no? Es la medida, y ahí te da que de 10 jóvenes, menos de 2, el 17%, tiene una imagen positiva del presidente. También se mantiene esa ni aprueba ni desaprueba, ahí sube un poco más, va al 31%, pero el 51% de lo que dio la muestra dice que no aprueba la imagen del presidente. ¿Qué ven ahí? Hablamos mucho de la época, y bueno, últimamente se habla mucho de la derechización de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes varones. Sí. ¿Ven algo ahí? Lo que vemos es, yo diría que es más complejo y que hay que ponerle un poco de ojo a eso. Y es que los más jóvenes son los que menos aprueban la gestión del presidente, son los que menos expectativas cumplidas tienen y son los que menos aprueban cómo actúa la oposición. Entonces, no es solamente si se derechizan o no, que es un fenómeno que se ha ido dando en Occidente en los últimos 10, 15 años, que en Uruguay se vio también ese mismo proceso, que explica, por ejemplo, que el Frente Amplio en esta elección tuvo un voto de mujeres más alto que proporcionalmente que el de hombres, y que no era una cuestión que se hubiese visto en elecciones anteriores. Y eso pasó por dos cosas, porque aumentó el de la mujer y porque disminuyó el de los hombres. Y ahí, ahí creo que y por eso ya es un tema como para mirarlo, creo que hay que mirarlo más profundamente y analizarlo. ¿Con más preocupación? Sí, y yo diría con más preocupación, porque efectivamente lo que se está viendo... Aquello de que se dice que en Uruguay nunca vamos a tener ese outsider que va a llegar a la política, tampoco es tan así. ¿Vas por ahí? ¿O estoy errado? No, es que no digo que sea una cuestión inmediata ni que estemos en una crisis de legitimidad o institucional, no. Pero sí que hay algunos elementos que van surgiendo que deberíamos prestarle más atención y el sistema político debería prestar más atención. Sí, porque están pasando estas cosas. Primero, la tercera parte de la población se manifiesta descreída o desilusionada con la política. Eso no es nada menor. Que después eligen a quién votar, sí, después termina votando. Pero en realidad el voto no está canalizado por amor, sino por cercanías, sino porque al final hay que elegir, ¿no? Han aparecido outsiders en la política uruguaya. Ha habido casos que han roto bastante los ojos, pero que después terminan siendo absorbidos. Entonces, como termina siendo absorbido, como no se sostiene en el tiempo, se visualiza como algo que desaparece. Pero en realidad, si vamos mirando, han aparecido. Y logran escaños, además. Y bueno... César Vega en el periodo pasado, Gustavo Salle en este periodo. Gustavo Salle no está en el Senado por 10.000 votos, ¿no? Es decir, no es... ¿Y lo ven creciendo ahora? Bueno, y ahora lo que se ve es una permanencia, que no es menor para este tipo de segmento de oferta electoral. Pero también pasó con Manini. Manini 6 meses de campaña electoral y termina con un 11% en la elección anterior. Sartori, el propio Talvi en su momento, o Ojeda ahora, Novik más anteriormente. O sea, ha habido hasta ahora algunas figuras que canalizan ciertos perfiles de descontento. Bueno, eso puede seguir dándose. Pero también al mismo tiempo que digo, hay un tercio de personas que están desilusionadas, desinteresadas en la política o descreídas de la política, se da este otro fenómeno. Las personas más jóvenes son las que menos aprueban el gobierno, son las que menos aprueban la oposición, son las que están expresando más desilusión, más preocupadas por el trabajo. Y ahí sí hay otro factor que se suma, y es que el problema no es el oficialismo o el gobierno. El problema ya pasa una barrera que es el sistema, ¿no? Y la permanencia en décadas de que los problemas no se solucionan para algunos sectores de la sociedad, bueno, van generando cierta distancia con el sistema en un contexto además de país más complejo desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, creo que hay una cuestión que hay que prestarle atención. No que nos vaya a parecer un fenómeno muy extraño de acá al 2029, pero una de las características que tienen estos fenómenos emergentes es que
justamente son emergentes muy rápidos Claro. y con poca visualización de no saben que va llegando. En general apareció, ¿no? Ujú. No creo que sea el lugar del Uruguay hoy, pero sí creo que hay que prestarle atención a esos indicadores. Lucas, ¿la querés No, hacer del estribo? otras luces amarillas ahí también, entonces. Bien. Para el gobierno y para todo el sistema. Me interesa mucho escuchar, que supongo que más adelante vendrá, porque lo nombramos varias veces, pero no tenemos los datos, cómo está midiendo la oposición, ¿no? Sí. En algún momento llegará esa información Sí. a través de las encuestas. Así es. La esperaremos ansioso entonces, quizás conversemos, ¿por qué no, Eduardo, en otro momento? Muchas gracias por estos minutos, por haberte arrimado hasta acá un viernes. Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.